Bienvenidos de nuevo a las claves de la semana de Estados Unidos con Héctor Chamizo. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Oye, esta semana tenemos una semana llena de datos importantes. Tenemos a Powell, tenemos las ofertas laborales, tenemos a Lagarde, tenemos datos de empleo, ahora luego comentaremos también, si quieres, un debate que habéis tenido por Twitter también, sobre si la economía va por separado con la bolsa, si son independientes, un poquito todo esto. Pero si quieres empezamos con los datos que tenemos los datos más importantes que tenemos en esta semana. Sí, es una semana que, fíjate, la semana pasada se esperaba que quizá pudiera ser de transición, al final tampoco fue tanto, fueron muchos días correctivos y el viernes hubo una subida importante, un poco por hacer balance con lo que pasó la semana pasada. Y esta semana yo creo que son claves también el discurso que diga Powell en el Congreso, que comparece en el Congreso. Ya sabéis que por normativa y habitualmente tiene que dar cuentas al Congreso y vamos a ver si sigue con ese traje de halcón que nos ha tenido acostumbrados últimamente o no, ¿no? O sigue o cambia un poquito el sesgo. Pero lo más relevante de esta semana, Juan, que lo has dicho tú perfectamente, viene de la mano del empleo, ¿no? Las ofertas laborales que habían estado muy fuertes, se está esperando ya, vamos a ver si sorpresa o no sorpresa, pero se está esperando que pasen de 11,012 millones del último dato a 10,6. Es decir, ya que se vea un descenso en torno a 400.000 ofertas laborales, que ya muestre un poquito síntomas de relajación del mercado laboral bueno, que el dato oficial de empleo, hay muchas dudas con su cálculo, porque sabemos que no son datos de registros en oficinas de empleo, sino que son encuestas que contestan los propios trabajadores para decir si usted está trabajando o no está trabajando. Entonces, hay una serie de economistas que dicen que los últimos datos de 517.000 puestos de trabajo creados en enero tienen que corregirse a la baja porque era demasiado, ¿no? Viendo un poco las dinámicas que estábamos viendo. Pero bueno, los JOLTS famosos, que son las ofertas laborales, pueden indicarnos el camino de si esto sigue muy fuerte o si empieza a haber algún síntoma o no. Yo creo que el mercado va a seguir fuerte, aun siendo un 10,6 millones, es muchas ofertas laborales. Pero si ya empezamos a ver descenso, pues bueno, tendremos un poquito los primeros síntomas en ese sentido. Y luego, fíjate, podemos tener contraposición con el empleo no agrícola ADP, que es también el miércoles, los datos de ADP, que veníamos de 106.000 y el consenso estima 195.000, es decir, un crecimiento porque generalmente el mes de febrero, el mes de enero suele ser un poquito de hacer balance de principios de año y la creación de empleo se tiende a suavizarse. No fue así, de hecho, en el último dato que tuvimos, fue mucha sorpresa, pero el ADP podría mostrar en febrero ya una subida, incluso mejor. En febrero a veces las tendencias de contratación también o más bien de despidos no suele incrementarse. Así que vamos a ver, porque eso es lo que espera el consenso, pero puestos a sorpresas. Y como siempre digo, generalmente el mes pasado fue sorpresa por el lado positivo. Y si el empleo sigue como se mostró el mes pasado, puede haber sorpresas por el lado positivo, pero claro, en algún momento los tipos de interés tienen que empezar a surtir el efecto de dañar sobre la demanda y que esto se refleje en las tendencias de las compañías de contratación y de ajustes de plantilla, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero es una semana muy clave y por hacer un último balance, el viernes es el día a marcar en rojo, Juan, en el calendario con ese dato de empleo, las nóminas no agrícolas, que como digo, el mes pasado fueron 517.000 puestos de trabajo y para te lo voy a leer ahora mismo en tiempo real, lo que espera el consenso, que son, dame un segundito que te lo veo, son 210.000. Fíjate el descenso que sería, ¿no? Del dato del mes Sí, pasado sí, a sí, sí. 500 y pico mil Claro, a eso, 10.000. a raíz de lo que decías, que los tipos de interés, las subidas de tipos de interés tienen que ir impactando a la economía y se tiene que notar. Recuerdo que la semana pasada, el martes, hablamos en tu canal de Twitch con José Luis, con Cárpatos, que decíamos precisamente eso, que al final hay un periodo de entre 6 y 9 meses en los que realmente lo que son las subidas de tipos de interés y los movimientos que hacen los bancos centrales se reflejan en la economía real. Estaríamos ya en ese punto. O sea, deberíamos de empezar por lo menos a notar ya no esa fortaleza que continúa teniendo el mercado laboral, sino por lo menos a estabilizarse o viendo ya una leve contracción, porque ya hemos pasado ese periodo de tiempo, es decir, esos 9 meses los hemos pasado sobradamente. Claro, ahora viene realmente
Ahora veremos si realmente está funcionando o no está funcionando y de qué manera va a impactar en el futuro. Porque claro, si tenemos en cuenta esos 9 meses, 6, 9 meses de periodo hasta que impacta en la economía real, a partir de ahora debería ser cuando empiezan a venir, voy a decir de una manera suave, las bofetadas si realmente hay ese impacto. Porque claro, todo ese esfuerzo o toda esa fortaleza que le han metido a la hora de subir tipos desde la Fed de manera paulatina durante muchísimo tiempo, en el momento en que se empieza a ver reflejado, se tiene que ver reflejado de una manera impactante, de una manera fuerte. Fíjate que los modelos de los bancos de inversión hablaban de mayo, junio, empezar a ver este síntoma ya en el desempleo. De hecho, muchas gestoras de fondos y bancos de inversión comentaban dentro de sus perspectivas de cara a este año que el segundo trimestre ya empezaría a haber crecimiento negativo. Es más, la mayoría de ellas, de gestoras de fondos y bancos de inversión, comentaban que el mayor impacto negativo dentro de la economía de Estados Unidos sería en los meses de abril, mayo y junio. En verano siempre el consumo tiende a repuntar un poquito y aún así el consenso da menos 0,2%, frente al menos 1,2% de crecimiento negativo en el segundo trimestre del año. Es decir, que esto que estás comentando, según los modelos, insisto, de los bancos de inversión y gestores de fondos, empezaría ya a reflejarse de una manera notable en este próximo segundo trimestre, que lo vamos a empezar ya de ya. Entonces, quizá en marzo podamos tener pistas. En abril podríamos tener pistas. Creo que vienen los meses más claves. Y si se esquiva la recesión, es posible que durante estos próximos 6 meses es cuando lo sepamos. Si esto va a pasar, si el milagro se va a obrar, que sería el milagro famoso que hemos comentado aquí muchas veces, o si no, o si al final la historia nos vuelve a dar la razón, porque esto es fijarse en la historia para ver cuáles son las tendencias. Exacto. Y enlazo esto con lo que comentábamos antes, con el debate de Twitter. Si realmente la economía va por separado de las bolsas o no va por separado de las bolsas. Yo personalmente soy de los que, mirando de manera histórica y mirando hacia atrás a la historia, sí que podemos comprobar cómo la bolsa es un indicador adelantado de la economía. Es decir, vemos cómo hay caídas antes de que la economía entre en una recesión o en una fase de estancamiento y vemos una recuperación cuando la economía está en esa fase de recesión, de estabilización, como queramos llamarlo. Entonces, yo personalmente soy de los que opinan que la bolsa va por un lado y la economía va por otro, mirando para atrás, o sea, mirando en todos los años que conocemos y toda la experiencia que hemos acumulado y todo lo que hemos estudiado, la bolsa va por un lado y la economía va por otro. Claro, lo que pasa es que la bolsa, lo has dicho tú anteriormente, suele descontarlo previamente. ¿Qué sucede? Que el descuento previo de la recesión, si viene, es un menos 23%, me parece que es lo que cayó el SP500 desde máximos hasta los mínimos en 3.500 y pico puntos. Yo tengo mis dudas. Ese sería el escenario, creo, si viene un aterrizaje muy suave de la economía de Estados Unidos. Me parece que eso es lo que estaría en precio en esa corrección. Es una opinión personal que me puedo equivocar, ¿eh? O sea, esto es percepciones de... Además, dependiendo de los ajustes de beneficios que hubiera y de quizá el PER o, digamos, la valoración a la que estaría dispuesto a invertir los inversores. A lo mejor sube esa valoración. El PER histórico está en torno a 14, 15 y a lo mejor lo tenemos que subir a 18, 20. No lo sabemos. Entonces, a lo mejor estamos dispuestos a pagar más por algo que en realidad vale menos. Esto ha pasado en el sector tecnológico, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? Que hemos estado dispuestos a pagar más por algo que valía menos. Entonces hay que ver todo esto, pero creo que al final, tarde o temprano, las bolsas sí que reflejan antes o después una recesión económica y lo hemos visto en 2020, 2008, 2000, 1993, 1981 y así sucesivamente, ¿no? Si nos vamos a momentos del pasado. La clave es qué profundidad tiene esa caída del mercado, si el menos 23, menos 24% es suficiente para sujetar el mercado bajista o un poquito más. Si es que al final el debate sí es un poquito más, un poquito menos, básicamente, ¿no? Pero creo que lo que estaría descontando ahora mismo es eso, un aterrizaje más bien suave de la economía, no una recesión severa. Porque fíjate, Juan, históricamente, y si nos fijamos en estadísticas del pasado, siempre que ha habido recesiones económicas, el SP500 ha corregido más de un 30%. Esta sería la primera vez en la historia en la que se produce una recesión económica sin una corrección superior al 30%. Puede ser, las estadísticas están para romperse,
pero por eso yo, y siempre ya lo sabes, he invitado a la cautela desde aquí, sigo diciendo cuidado, porque no hemos visto todo. Y cuando me dicen, no, es que el DAX y el Eurostoxx se han ido a máximos históricos, la bolsa inglesa, ¿no? El FTSE, es una locura, ¿no? Está en niveles máximos históricos también. Digo, no nos fijemos en las tendencias de Europa para ver lo que hace Estados Unidos, porque generalmente Estados Unidos es quien marca la pauta al resto. Si el resto va por su lado porque se ha inflado por lo que sea, porque había un descuento de una recesión muy severa en Europa, seamos conscientes, en Europa muchos de los descensos venían por la crisis energética y por asumir que venía una recesión muy gorda. Al final, esa recesión muy gorda parece que no va a llegar porque hemos salvado el invierno, pero eso no exime de que la recesión derivada de la subida de los tipos de interés, tanto en Estados Unidos, efecto contagio, como en Europa con el Banco Central Europeo, vaya a llegar, aunque sea más tarde. Entonces, ahí está la clave y no fijarnos en Europa como el que marca la tendencia. El que marca la tendencia siempre es Estados Unidos. Siempre, siempre, siempre. Además, lo hemos visto ya de manera, vamos, a lo largo del tiempo, muchísimos años. A mí una cosa que sí que me llamaba la atención, y creo que lo he comentado contigo alguna vez, es cómo estos últimos años la descorrelación esa que había entre las bolsas de Estados Unidos y las bolsas de Europa, que Estados Unidos iba de una forma y Europa iba de otra. Históricamente, Estados Unidos subía, pues Europa subía un poquito. Pero lo hemos visto también, que antes del 2020, antes de la subida que hubo después del coronavirus, de la crisis del coronavirus, ya veíamos como Estados Unidos iba por una pauta totalmente diferente. Perdón, es que estoy muy resfriado para morirse. Claro, ahora... Te lo he pegado a distancia, Juan. Exacto, me lo has pegado telemáticamente, que la semana pasada estabas tú. Yo hoy estoy en casa, como podréis ver, no estoy en la oficina. Y claro, aquí sí que podemos ver o acontecer ante esta situación que se puedan volver a juntar un poquito más, que vayan un poquito más por la misma línea. Pero sin duda alguna, el que manda en el mercado hoy por hoy es Estados Unidos. Y en Estados Unidos es donde tenemos que fijarnos para ver las tendencias, o para ver las tendencias tampoco, para ver por lo menos el camino hacia donde siguen. Porque sí que es cierto que si Estados Unidos ahora entra en una recesión y Europa se salva, Estados Unidos en mayor o en menor medida va a arrastrar las bolsas de Europa. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, no, a ver, aquí hay que, y cada uno hace su operativa, yo respeto mucho más las teorías y leo todo, porque creo que lo comentaba en este debate que decías, digo, hombre, a mí si el SP500, por ejemplo, se va por encima de los 4.300 puntos, mi escenario bajista como tal queda aparcado. Por lo menos tendré que manejar un escenario lateral o lateral alcista en ese entorno. Pero mientras eso no se produzca, yo tengo que mantener la calma y la cautela viendo la parte macro, ¿no? Aunque dicen, no, la macro va por detrás siempre. Sí, pero va por detrás, pero también estamos en un ciclo de subida de tipos de interés de Estados Unidos que generalmente cuando se producen los suelos de mercado es cuando se produce el primer recorte de tipos de interés y para eso todavía queda tiempo. Entonces, que esta vez es verdad que ha venido todo más sobrevenido y que hemos llegado tarde a la subida de tipos y que los inversores, como estamos mucho más digitalizados, tienen más acceso a la información y se puede descontar incluso previamente lo que ha sucedido en términos históricos. Pues puede ser, pero oye, yo para subirme al barco alcista tengo tiempo y mientras tanto y mientras no se confirmen señales que me indiquen esto, pues hay que decir esto, igual que hay que decir que en términos históricos los datos y los indicadores adelantados nos invitan a ver un poco los toros desde la barrera. Yo ya me sumaré y cada uno oye tenga sus estrategias. Y si me he perdido un tramo alcista como inversor particular, hablo ya no como informador y comunicador, sino como inversor particular, pues ya me invitará a la bolsa y me dará otros momentos para entrar, no pasa nada. Esto es muy largo, es una carrera de fondo y se trata de obtener la mejor rentabilidad posible y con un perfil de riesgo cada uno el que quiera asumir, ¿no? Sí, 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 totalmente. Oye, para terminar, tenemos el miércoles también a Lagarde, ¿verdad? Sí. Sí, puede ser incluso preludio de las próximas semanas, porque recordemos que el próximo día 16, si mal no recuerdo, se reúne el Banco Central Europeo. Van a subir 50 puntos básicos los tipos de interés. Lo ha anunciado previamente el Banco Central Europeo en su anterior statement, en su anterior comunicado, y Lagarde, en espejo público aquí en España, que tuvo una entrevista recientemente, también volvió a confirmar esa subida de 50 puntos básicos. Vamos a ver qué mensajes más lanza, porque Bank of America esta misma semana hace una revisión de su estimación sobre Europa y decía, viene una subida de 50 en marzo, 50 en mayo, 25 en junio, 25 en julio. Y esto nos lleva a un Euribor que no lo quiero
ni saber. Además, yo como Sí, sí, hipotecado sí, tipo sí. variable, por desgracia. Sí, sí. Yo tengo hipoteca interés fijo y me libro de esta. Ya la tuve Sí, interés estás bien. variable en la crisis del 2008 y me lo comí, y esta segunda dije que no. Interés fijo, no me vuelven a pillar. Sí, sí, sí. Oye, pues Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Como ya sabéis, lo podéis seguir a Héctor en su canal de Twitter, en su canal de Twitch, Twitch/Héctor Chamizo, donde hace, pues, pone las noticias, tiene debates, y la verdad es que es muy interesante y os invito a que lo sigáis en ambos canales que tiene. Héctor, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a ti, Juan, y eso, seguid Héctor Chamizo. Ahí en todas las redes me encontráis, en Twitch, en YouTube, en Twitter, en todos los sitios. Es fácil de encontrarme. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias.